Buenas noches, hermanos. Le damos la bienvenida a todos ustedes a nuestros estudios que hemos llevado en este tiempo sobre el libro de los Salmos. Y en esta noche vamos a hacer lectura del último de los Salmos de esta sección, que será el Salmo 138. En estos últimos días hemos estudiado 6 salmos que el Señor inspiró a diferentes autores, principalmente al rey David. Y el día de hoy terminamos particularmente con el Salmo 138, un salmo que resume el testimonio, que resume la vida también del rey David. Y este salmo tan importante para nosotros lo vamos a leer y lo vamos a entender según el Espíritu Santo deseó que el rey David lo compusiera para nosotros. Así que vamos a leerlo juntos. Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando nosotros leemos los salmos, cuando nosotros estudiamos estas canciones, estos himnos compuestos en su mayoría por el rey David, viene a nosotros una palabra que nosotros debemos entender, no nada más su significado, sino su intención. Y viene a nosotros la palabra adoración, la palabra alabanza, que en tiempos modernos a veces se hace una diferencia, pero realmente es lo mismo, es una exaltación de los atributos del Señor, son acciones de gracias, son simplemente expresiones de lo que el Señor en este caso es para nosotros. Esa es una alabanza. Y sin embargo, a veces pensamos que la musicalidad de las alabanzas, pensamos que la prosa, que la versatilidad poética de los salmos o de los himnos o de los cantos, lo que sea que cantemos, es lo que agrada al Señor. Y si el Señor se agrada precisamente de la alabanza, dice el Salmo, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ese contar es declarar, es anunciar, es referir la gloria de nuestro Dios. Es un acto de alabanza. Dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en otros salmos también el salmista nos dice que todas las criaturas, que todo lo que respira, vaya, hasta los invita y les dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Y sí, esto es un aspecto muy importante. La musicalidad, la entonación, vaya, hasta lo corpóreo como grupo, como hermanos reunidos para alabar, para magnificar las obras del Señor. Y ciertamente esto es alabanza y el Señor se agrada. Y sin embargo, la verdadera alabanza que nosotros debemos entender, la verdadera alabanza, que es aquello que agrada al Señor, es aquello que apasiona al Señor en términos modernos, es lo que Él desea que suceda en nosotros. No hay mayor forma de alabar al Señor que su voluntad suceda en nuestras vidas. ¿Cuál es su voluntad? Y fíjense lo importante que dice el Salmo, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿De qué manera puedo yo alabar al Señor de forma que Él se agrade? ¿De qué manera puedo yo alabarlo de tal forma que mi canto suba, como dice Apocalipsis y como dicen también los Salmos, suba como incienso hacia su presencia? Pues fíjense, hermanos, que no podemos reducir
la calidad de la alabanza, a los instrumentos que utilizamos. No podemos reducir o simplificar la alabanza al estilo de música que usamos. Vaya, ni siquiera al esfuerzo que ponemos en la alabanza. Porque eso no es lo que agrada al Señor. Eso no es lo que le interesa a Él. Y no estoy diciendo que seamos mediocres en nuestra alabanza, porque los himnólogos del pasado y los compositores del presente son profesionales. Ellos hacen, porque debemos hacer las cosas de manera profesional. Y sin embargo, eso no es lo que agrada al Señor. ¿Cómo sabemos que esto no es lo que agrada al Señor? Pues porque cualquier persona con o sin talento musical, con o sin conocimientos artísticos, puede alabar al Señor. Si ustedes han asistido alguna vez en alguna congregación y han cantado al Señor, siempre se escucha a alguien que canta feo. Siempre se escucha a alguien para quien su alabanza, pues en este caso no sería tan grata y de entrada no es grata a veces para nosotros. Hay mucha gente que incluso visita congregaciones y no le gusta el estilo de la música, muy antiguo o muy moderno o muy estridente, cualquiera sea el caso, y no nos gusta esa alabanza. Y entonces imagínense, hermanos, sería muy difícil definir la alabanza en esos términos. Entonces, ¿qué es la alabanza? Pues estoy diciendo que la alabanza es permitir que la voluntad del Señor, es hacer que la voluntad del Señor, es vivir la voluntad del Señor para nuestras vidas. Esa es la verdadera alabanza. Esa es la verdadera adoración. ¿Y cómo sucede eso? ¿De qué forma acontece este tipo de alabanza tan perfecta? Bueno, el salmista nos lo presenta poco a poco en estos 8 versículos que nuestras Biblias modernas tienen el día de hoy. Y fíjense cómo debemos empezar para definir la verdadera alabanza. Dice, te alabaré con todo mi corazón. ¿Y a qué se refiere el salmista con todo el corazón? Pues no estamos hablando del órgano, no estamos ni siquiera hablando de toda nuestra intención, sino estamos hablando de todo nuestro ser. El corazón, en el pensamiento de los hebreos, representa la persona, la esencia de la persona. Entonces, cuando yo alabo al Señor, pues claro, debe ser con todo mi ser. Un amor, una alabanza, un cántico irrestricto. Y fíjense, muy curioso, hablando de los estilos de alabanza, ¿cuántas veces estamos, no sé, en la iglesia y no me gusta el arreglo que hizo el hermano o el director de la alabanza de cierto canto? Y aunque esté cantando con toda mi voz, aunque esté cantando con todas mis fuerzas, si mi pensamiento está distraído con que no me gusta cómo lo están tocando, o no me gusta la versión, o no me gusta aquello o aquello o aquello, fíjense cómo ya no estoy con todo mi corazón, porque la mitad de mi corazón a lo mejor está distraído enojándose con el hermano de enfrente. Cualquier situación que distrae mi corazón, que distrae mi persona de alabar al Señor, es lo que limita que mi alabanza sea perfecta. Entonces, fíjense bien, no estamos hablando ni siquiera de estilos, de ritmos, de formas. Estamos hablando de una alabanza, según la definición del Salmo 8, es aquella que se hace con todo el corazón. Yo, en mi experiencia, hay muchos himnos que no me gusta la música. Por ejemplo, el doctor Lutero fue un excelentísimo teólogo. Sus himnos, si ustedes analizan la letra, está increíble la letra. Vaya, nivel salmo. Obviamente no es palabra de Dios, pero de esa perfección. Y la música no me gusta. Y sin embargo, qué importante es aprender a alabar al Señor incluso cuando no me gusta, incluso cuando no me parece, porque de esa forma mi corazón no está distraído. Mi corazón no está adorando otra cosa, en este caso mis gustos. Y fíjense lo difícil que es porque dice, delante de los dioses te cantaré salmos.
¿Quiénes son los dioses? Pues hay varias inferencias aquí. En primera estamos hablando de que, no sé si ustedes recuerdan, en el Salmo 81, dice que el Señor está en medio de los dioses. Y no estamos hablando de los dioses falsos, egipcios, cananitas o las ideologías modernas. No, estamos hablando de nosotros. Dice el Salmo, el Salmo 81, el Señor está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzgará. Y dice el Salmo también, que nosotros los cristianos somos dioses, porque somos parte, en este caso, de la justicia de la obra que Dios que se va dando en nosotros. Y se refiere a nosotros. Y fíjense lo importante que es cantar en medio de la congregación, cantar en medio de nuestros hermanos, porque muchas veces nos cantamos a nosotros mismos. Y el cantar con nuestros hermanos nos recuerda que todos le cantamos al Señor, no a mí. ¿Qué otro significa los dioses? Pues también se refiere a cantarle al Señor en medio de las circunstancias a las que yo llego a adorar. Que cuando mi trabajo me quiere distraer, que cuando mi pensamiento me quiere distraer, que cuando mis problemas, mis preocupaciones, mis deseos, mis intenciones, todos esos dioses a los que les tengo altares en mi corazón, me quieren distraer, yo le canto salmos al Señor. El salmista muy posiblemente se refiere a los reyes, como vemos después más adelante. En medio de de los que están con nosotros en la alabanza, delante de los dioses cantaré salmos. Y fíjense bien, bueno, ya vamos entendiendo un poco lo que es la verdadera alabanza, ¿no? Una alabanza de todo corazón, una alabanza que incluye toda mi persona. Estamos hablando que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Pero a qué me refiero con la voluntad de Dios? Yo les dije al principio que la verdadera alabanza es el permitir, es el no estorbar que la voluntad de Dios se haga en mi vida. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé qué es lo que quiere Dios para mí? Cuando dirijo mi alabanza a lo que es correcto. Cuando dirijo mi alabanza, cuando dirijo mi pensamiento, cuando dirijo mi atención a la voluntad del Señor en mi vida, que es mi salvación. En Apocalipsis, el apóstol San Juan nos refiere que cierta ocasión él estaba en esta visión, él veía a los santos en gloria, a todos los que están en la presencia del Señor hoy en día, cantándole, y ellos hablaban, he aquí el león de la tribu de Judá, y ellos alababan, es un canto muy importante que se da al triunfador, al poderoso león de Judá. Y sin embargo, hablando de esta alabanza, fíjense, muy curioso lo que dice Apocalipsis, de hecho es Apocalipsis 5, que aunque todos los santos en gloria estaban viendo al león, al león de Judá, San Juan estaba viendo al cordero como inmolado. Y mientras todos alababan a un Dios victorioso y todo eso, el objeto de la canción de San Juan era su Salvador. No podemos tener una vida de alabanza, no podemos tener una vida de adoración que no refiera la salvación del Señor, porque esa es su voluntad para nosotros. Más que querernos felices, más que querernos exitosos, más que querernos saludables, lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos salvos. Y entonces, ¿cómo le hago yo para alabar al Señor siendo salvo? Es decir, no estorbando su salvación que se da en mi vida, enfocando mi acción, enfocando mi vida, enfocando mi intención hacia su salvación. Y eso lo vemos en el versículo 2, me postraré hacia tu santo templo. ¿Hacia dónde dirijo mi oración? Hacia mi salvación. Ese es el templo. ¿Para qué era el templo? El templo no era para presumirlo a las naciones. El templo no era para andar declarando guerra a los pueblos.
o para sentirse victoriosos. ¿Para qué era el templo? El templo era para la salvación del pueblo. Ese era el propósito del templo. Y ese es el propósito, esa debe ser la dirección, esa debe ser la atención de mi alabanza. Porque muchas veces, si no es acerca de mi salvación el tema de mi canto, entonces pues es acerca de mí. Quien no alaba al Señor hablando de su salvación, pues está alabando a sí mismo. Me postraré hacia tu santo templo. Y fíjense, ¿qué es lo que hago cuando dirijo mi alabanza correctamente? Dice, alabaré tu nombre por tu misericordia. Esa misericordia que en el Nuevo Testamento conocemos como gracia, es la salvación que el Señor dedicó para mí. Cuando yo medito la forma en la que el Señor me salvó, cuando yo estudio la condición en la que estaba y la condición a la que he llegado, cuando yo predico el evangelio de mi salvación, cuando yo invito a otros a que sean salvos, lo que estoy hablando, lo que estoy haciendo es alabar la gracia y la salvación que el Señor tuvo para mí y su fidelidad. Ese es el objetivo de mi alabanza. ¿Se fijan que no tiene nada que ver con el estilo? No tiene nada que ver con la forma. Yo supe y estuve de hecho en cierto momento entre el pleito en una congregación entre música moderna y música tradicional. Y unos decían, me voy a ir porque es muy tradicional. Y otros decían, me voy a ir porque es muy moderna. El llegar a ese punto es que no hemos entendido qué es la salvación nunca en nuestra cabeza. Porque ¿qué tiene que ver? ¿De qué música he estado hablando hasta este momento? ¿De qué se trata la salvación? Pues no de estilos, no de formas, no de tradiciones, sino del contenido, que es la salvación del Señor hacia mí. Eso es lo que dice. Y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre. ¿A qué significa el nombre de Dios? Más que sus proezas, más que sus atributos como Dios, su poder, su gloria, su poder sanador. Más que todo eso, el nombre de Dios, como lo hemos estudiado, se refiere al nombre de salvación, al nombre de Jesús. Porque eso es lo que significa el nombre de Dios, eso es lo que se implica cada vez que mencionamos el nombre de Dios. Cuando yo canto salmos al nombre de Dios, es que estoy exaltando su salvación. El nombre de Jesús no es un nombre nada más para conocerle, para ponerle un título al Dios que adoramos, no. La salvación nuestra está grabada y es el contenido del nombre de Dios. Cuando yo alabo el nombre de Dios, cuando yo medito en el nombre de Dios, estoy hablando en lo que ese nombre significa. Y no significa otra cosa, sino primeramente salvación. Porque has engrandecido tu nombre. Pues ¿de qué se trata mi alabanza? De lo que el Señor ha hecho, de las maneras tan increíbles en las que me ha salvado, de las maneras tan maravillosas en las que me rescató y las maneras tan ejemplares en las que me mantiene a su lado. Ese es el objetivo de mi canción. No gozarme, no entretenerme. Si eso lo entendiéramos de corazón, si de verdad pudiéramos adorar con todo nuestro corazón, no nos importaría el género de música, no nos importaría el estilo o la fecha de los himnos. Con cualquier canto que refleje esto que estoy diciendo, nosotros podríamos adorar al Señor. ¿Se fijan que no es fácil? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. ¿Cuál es el objetivo de la palabra de Dios? ¿Hablar de ciencia? ¿Hablar de historia? No, o sea, si habla de ciencia, claro. Claro, habla de historia. Claro, habla de poesía. Claro, habla de filosofía, pero ese no es el punto. ¿Cuál es el punto de la Biblia? Dice San Juan en el último sección de su evangelio. Antes de la clausura dice, mas estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia no fue escrita para entretenerte, para fascinarte,
para que, mira qué interesante historia judía. Ese no es el objetivo de la Biblia. El objetivo de la Biblia es salvarte, punto. De tal manera que el contenido de mi alabanza debe ser mi salvación. Y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué es lo más importante de una canción? ¿Se han puesto a pensar en eso? Lo más importante de una canción, de un himno, de una alabanza, es la letra. Y si la letra contiene los mensajes de la palabra de Dios, esa es una verdadera alabanza. Si tiene ideas muy bonitas y muy poéticas, muy románticas del autor, pero no son la palabra de Dios, pues muy bonito estará, pero esa no es una alabanza que agrada al Señor. Y les voy a decir una cosa, la música es lo más intrascendente. ¿Saben por qué? Porque no tenemos ni la más mínima idea de cómo se cantan los salmos. Nadie sabe, ni los judíos hoy en día tienen idea de cómo se cantan los salmos. ¿Por qué? Porque el Señor solamente preservó la letra, no la música. ¿Por qué? Porque la música depende del gusto. ¿Por qué? Porque la música es variable. Solo la palabra de Dios salva, no la música. Qué difícil, ¿no? Que a veces nos cuesta entender eso. A veces porque siento una canción muy bonita en mi corazón, ya digo, ay, es que estoy alabando al Señor. No, la música puede hacer eso con el himno nacional. Los que no hayan sentido esto, los invito a que vayan una vez al extranjero y escuchen el himno nacional en el extranjero y se les van a mover todos los interiores. Van a sentir una alabanza. ¿A qué? ¿A la bandera? ¿Se fijan cómo se puede repetir todo esto bonito? Y sin embargo no estoy hablando de mi salvación, es una canción sobre un país. ¿Qué es lo que hace diferente un himno de la canción del radio? ¿Qué es lo que hace distinto a una alabanza cristiana del himno nacional? La letra. La letra es lo que importa. Y dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Muchas personas que escuchan muchos himnos, muchas canciones y todo eso, hay veces en que están débiles en el momento de la prueba. ¿Por qué? Porque la música que escuchan, porque las alabanzas que entonan están vacías de la palabra de Dios. Y se escuchan bonitas, se escuchan muy conmovedoras, pero no son la palabra de Dios y cuando viene la batalla estás desarmado. Entonces, ¿qué debo alabar? Pues la palabra de Dios que me rescató, como dice aquí, cuando me respondiste y me fortaleciste con vigor en el alma. Si tu vida en algún momento, si alguno de tus días ha cambiado gracias a un canto, no fue a lo bonito que el autor lo hizo, sino al mensaje de la palabra de Dios que estaba allí y te fortaleció. Solo una verdadera alabanza, que es la que trata sobre la salvación, que es la que trata sobre lo que Dios quiere hacer en mi vida, es tan importante como para que los reyes de la tierra la canten. Digna de que ser cantada por los reyes. Dice, y cantarán los caminos del Señor. Pues ¿de qué se trata nuestra alabanza? De lo que el Señor ha hecho por nosotros y de lo que Él desea para nuestra vida. Muchas veces, y no digo que sea 100% malo, pero pónganse a pensar si un oficio, si una reunión, si una reunión de alabanza se trata de lo que yo hice, de cómo yo he sido victorioso, de cómo he alcanzado cosas, bla, 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 que son testimonios, que son muy bonitas. Sí, pero si de eso se trata todo, ¿de quién se trató la alabanza? ¿De ti o de Dios? ¿Se fijan? Pero ¿de quién entonces debo de hablar? Dice porque cantarán los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande, no la tuya. Hay muchas personas que escogen iglesia con base en la música. Pues imagínense si la pobre iglesia nada más tiene un piano, pues no, allí el Señor no te llama. Allí no puede estar el Espíritu Santo porque allí no hay buena música. Oigan, pues la iglesia es para salvar gente, no es un antro.
¿no? ¿De qué se trata nuestra alabanza? De los caminos del Señor. Y la gloria del Señor, no la gloria de la música, no la gloria del pop, no la gloria del rock, no la gloria de la música clásica. La gloria del Señor es excelsa, es grande. Y si las alabanzas con poco presupuesto o mucho presupuesto alaban la salvación del Señor, los caminos del Señor y la gloria de Dios, pues adelante. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Qué triste es que llegues a estar en un momento en el que bien feliz, bien emocionado, bien, ahora sí, inflado como las gallinas cuando se contentan y están infladas, infladas, y el Señor se te quede viendo con, ¿qué estás haciendo? Bien acá arriba, en el cielo, alabando, bien sintiéndome que estoy adorando al Señor con la mejor alabanza del mundo y el Señor se me queda viendo. ¿A quién le cantas? Qué triste. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de los altivos? El problema de la altivez es que arriba nada más puede haber uno. Y ese es nuestro Dios. Y si tú quieres sentirte bonito, si vas a la iglesia para sentir bonito, si vas a la iglesia para llorar, si vas a la iglesia para que sientas aquí cómo se te mueve el esternón, ¿para quién vas? ¿Para tu salvación o para alabarte a ti mismo? Y qué triste que el Señor dice, mas al altivo mira de lejos. Pues oye, está bien, el Señor nunca tiene problema en dejándonos su trono. El Señor dice, ¿quieres mi trono? Ten, siéntate. Y te veo de lejos. Porque no viniste a adorarme a mí. Porque esta canción que estás elevando no es para mí, es para ti. Porque ese corazón no está dirigido al templo, sino a tu casa. Te estás cantando como viéndote a ti mismo, ¿no? Y sin embargo, el Señor atiende al humilde, exalta al humilde, como dicen los proverbios también. Y si anduviere yo en medio de la angustia, ¿y por qué es esto, hermanos? No se trata de que el Señor sea egoísta, no se trata de que el Señor sea orgulloso, que puede serlo con toda libertad. ¿Cuál es el problema de la altivez? ¿Cuál es el problema de adorar incorrectamente? ¿Cuál es el problema de no adorar con todo el corazón? No que le quedes mal a Dios, ese no es el punto. No que no cumplas con su orden de alabar a Dios, ese no es el punto. El problema es que cuando andas en medio de la angustia, como dice el versículo 7, no hay que te vivifique. No ha habido palabra en tus labios que te rescate del problema cuando andas en dificultad. Y sin embargo, cuando la ira de nuestros enemigos, de nuestras circunstancias, de Satanás mismo, están en contra de nosotros, estamos bien armados. ¿Saben por qué es muy importante la música en las iglesias? Porque es un medio didáctico para aprendernos la palabra de Dios. Así se aprende más fácil. Pónganse a cantar salmos y se los aprenden luego, luego. Yo me sé muchísimos salmos por cantos que hay a propósito. Ese es el punto, que estés armado. Porque cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas, pues ¿con qué te defiendes? Y cuando viene la realidad de tu vida que te dice que tú no eres el que está en el trono, te demuestra que tu trono no sirve de nada, ¿cómo le haces si quitaste a Dios del trono de tu vida? Y sin embargo, hermanos, por eso el Señor nos invita y lo hemos hecho a través de estos salmos a que aprendamos a alabarlo de la forma correcta. ¿Quieres alabar al Señor? Ruégale, entona cantos, entona alabanzas que aseguren, que garanticen, que hablen que te recuerden lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Quieres alabar al Señor? Confiesa tus pecados. Déjalo que te salve. ¿Quieres agradar al Señor? ¿Quieres alabar al Señor? Confiesa tu necesidad de Él. Aférrate a sus promesas. Esa es la mejor forma de adoración. La mejor forma de adoración para los hebreos era la lectura de la palabra porque esa hace todo lo que te acabo de decir. Es mejor leer un salmo y alabar de esa forma al Señor que cantar una canción que te gusta y no dice nada.
Alaba al Señor haciendo lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Y saben qué es lo bonito? Que así termina el Salmo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿A qué se refiere esto? El Señor va a cumplir, va a completar lo que tiene, lo que se refiere a mí, en tanto a lo que se refiere de mi persona. ¿Qué crees que el Señor quiere para ti? Pues quiere tu salvación. Y cuando aprendes a adorar correctamente y vives una vida de verdadera adoración, pues con toda razón el Señor va a cumplir aquello que tiene planeado, que es tu vida eterna. Y de paso, pues también la salud, la alegría, el gozo, bla, bla, pero eso es de paso. Y cuando aprendas a alabar al Señor de todo tu corazón, postrándote hacia su templo, engrandeciendo su nombre y su palabra, déjame decirte que su propósito se cumplirá en tu vida y su misericordia, esa gracia que te salvó, esa gracia que te perdonó, quedará en tu corazón por siempre. Y vas a hablar, vas a cantar, vas a anunciar la salvación del Dios que te libró. Hermanos, que espero que podamos aprender poco a poco en nuestra vida a alabar al Señor correctamente. Dile que te enseñe a alabarlo. Y mientras aprendes, alábalo leyendo la Biblia, que es la mejor forma de hacerlo. Y que el Señor sea con nosotros y vivamos una vida de alabanza. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque, Padre, tú nos enseñas a alabarte. Enséñanos, Padre, a cómo vivir una vida de alabanza. Enséñanos a querer, a desear, Señor, que tu voluntad, que tu salvación se haga realidad en nosotros, Señor. No nos dejes, Señor, distraernos con alabanzas propias, con alabanzas vacías, Señor, sino que el contenido de nuestra canción, que el contenido de nuestra voz, Señor, sea para anunciar la salvación en Cristo Jesús. Sé con nosotros, Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.